Sí, de una palabra de mi vida, pero me dijiste que no tengo el audio, pero bueno, ya estamos aquí. Todo el orden que habíamos propuesto, entonces escucharemos primero a ti, después a Randall, después a Mauricio, y si hay tiempo, esperamos que sí, abriríamos un poco de espacio para preguntas y respuestas. Los escuchamos entonces. Excelente, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando presencialmente en este noveno encuentro regional de filosofía de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un placer compartir con ustedes esta sesión de trabajo y de presentación del libro titulado The Liberating Philosophy of Ignacio Ellacuría. Se trata de un esfuerzo conjunto de un grupo de académicos que hemos hecho lo posible por juntar nuestros resultados de trabajos de investigación, y para nosotros es de mucha satisfacción presentarles el resultado de este trabajo que ha sido recientemente publicado por la editorial Lexington Books. Daré algunos elementos contextuales muy generales para cederle lo más pronto posible la palabra a mis compañeros. En un primer lugar, quisiera proponer como punto de partida e interpretación de este texto la idea de que la filosofía latinoamericana es un campo no estrictamente limitado a elementos territoriales o geográficos, sino que en términos generales lo hemos planteado, lo hemos propuesto por la necesidad de partir de la idea de que la originalidad del pensamiento en el continente latinoamericano está más allá de los límites geográficos, en tanto tiene un punto de partida específico y particular, que son las condiciones que propicien un buen vivir para todos los seres humanos y alternativas para la liberación de quienes se encuentran bajo las diversas formas de dominación. Es desde esta perspectiva que consideramos que los estudios, eh, dentro de los estudios sobre la filosofía latinoamericana, es necesario hacer un recuento, una profundización por la filosofía específicamente en Centroamérica, y desde esta perspectiva, probablemente el autor más prolífico que dentro de este contexto centroamericano encontraremos que será Ignacio Ellacuría Beazcoechea. Toda vez que los estudios sobre Ellacuría, si bien es cierto, es un ámbito que ha sido desarrollándose cada día con más fuerza, hay elementos que merecen la pena seguir siendo trabajados y discutidos de manera cada vez más profunda. Y al menos menciono tres elementos importantes. En el contexto de la filosofía de la liberación, la figura de Ignacio Ellacuría no ha sido suficientemente estudiada o no ha sido siquiera en algunos casos incluida dentro de la clasificación de los autores que han dado sus aportes a esta disciplina. En segundo lugar, los escritos sobre Ellacuría se encuentran en un proceso de edición. Hasta el momento teníamos 12 tomos, y esto implica que estos son los escritos que más se han conocido. Sin embargo, un nuevo proyecto que se está gestando desde la Universidad de Granada, editando las obras completas, ha logrado identificar al menos 30 tomos que competen a la producción académica de Ignacio Ellacuría. Y en tercer lugar, que se ha notado un creciente interés por los escritos que van en estricta relación con la divulgación que se ha hecho en relación con estos textos. De ahí que hemos considerado que la filosofía de Ellacuría es un ámbito propicio para la reflexión sobre lo que él mismo habrá dicho o habrá denominado Centroamérica como problema. Es en este sentido en que podríamos decir que en el ámbito específico de habla inglesa, que es el público al que se dirige este texto, hay pocos antecedentes en relación con la filosofía de Ellacuría. En este caso, el primer texto escrito, que es más un asunto relacionado con los elementos históricos de la muerte de los jesuitas, escrito por Teresa Whitfield en el 94. Luego un texto escrito en el 2006 sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría, incluyendo algunos elementos relacionados con su pensamiento teológico. En tercer lugar, el texto de Ashley, Matthew y Burke en relación con el tema del legado de Ignacio Ellacuría. Y por último, un texto probablemente un poco más maduro en lengua inglesa, que serán los ensayos sobre historia, liberación y salvación.
Estos son los antecedentes en términos de libros que podríamos identificar en relación con el pensamiento de Yacuría en habla inglesa. Y para nuestros efectos hemos considerado que este texto será el primer libro dedicado específicamente a la filosofía madura de Ignacio Yacuría y, como lo he mencionado, con la inclusión de un grupo de académicos que han dedicado sus esfuerzos al desarrollo del pensamiento de Yacuría. En lo que compete al proceso de edición, menciono al menos dos de las etapas que me parecen importantes tomar en consideración. Hemos invitado a un grupo de académicos especialistas de El Salvador, Costa Rica, México, Argentina y España, quienes ya se habían consolidado previamente en relación con los estudios sobre Yacuría y que habían participado en actividades académicas previamente en relación con esta temática. Cada uno de ellos ha dado un aporte, a mi entender, bastante significativo en lo que compete a los estudios sobre Yacuría, y el trabajo de edición que ha estado a cargo de el profesor Randall Carrera, el doctor Luis Rubén Díaz Cepeda, que se encuentra presencialmente con ustedes, y este servidor ha sido la clasificación y organización del texto en ejes o áreas temáticas que a nuestros efectos consideramos que permite comprender la articulación de la filosofía de Yacuría. En este sentido, son las tres grandes categorías que hemos colocado como título, que son la de realidad histórica, que será el eje medular del pensamiento de Yacuría, a criterio de los académicos que lo han estudiado. En segundo lugar, el tema del humanismo y la antropología, que es un tema relativamente novedoso. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones específicas que hemos denominado con el tema de praxis. Y en este sentido, estos son los tres grandes ejes temáticos que hemos propuesto para trabajar el libro sobre Ignacio Yacuría. A continuación le cedo la palabra al profesor Randall Carrera, que dirá algunos detalles en relación con las temáticas que este texto trabaja. Muchas gracias al doctor Luis Martínez por esa introducción. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos abre las puertas en este congreso regional, y a los compañeros que nos acompañan, tanto presencial como virtualmente, en este espacio. El doctor Martínez nos presentaba un poco los criterios de edición, la justificación de esta obra. Contarles a partir de esa buena ubicación la estructura del libro y el porqué de esa estructura. El libro está estructurado en cuatro secciones fundamentales. La primera, como lo adelantaba Luis, toca el tema de los fundamentos. La segunda sección, la relación de los escritos de Ignacio Ellacuría con la teoría crítica. Un tercer momento, su vinculación con la antropología, y en un momento final más de aplicación directamente con los derechos humanos. Esta estructura del texto corresponde también a los ámbitos de competencia de los investigadores y las investigadoras seleccionadas. El doctor Martínez decía algo muy importante. Los investigadores y investigadoras que participaron, prácticamente con todos hemos tenido la oportunidad de compartir en encuentros previos, ya fuera sobre Javier Zubiri, sobre Ignacio de Yacuría, allá en la UCA, en El Salvador, en otros espacios. También un antecedente importante fue un dossier de la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica, coordinada por el doctor José Manuel Romero Cuevas, de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Ese texto también reúne en torno al tema de la realidad histórica a varios de los autores que están por acá. Tomando en cuenta las competencias y las áreas de cada uno de los autores, fue que decidimos la estructura. Entonces, a partir de las investigaciones que estos investigadores y investigadores venían realizando, procedimos a solicitar su colaboración, lo cual fue muy bien recibida, una gran anuencia, y cada uno participó. Lo que queremos enfatizar es desde su área, desde su propia visión sobre los textos eyacurianos. De ahí la gran riqueza que tiene el texto, pues no presenta solamente una visión, sino diferentes aristas de los estudios sobre Ignacio de Yacuría. La primera sección, como les decía, que está en torno a los fundamentos, ahí hay tres textos. Un texto del doctor Héctor Samur, en el que nos menciona a Yacuría y los fundamentos de su filosofía y la liberación. Cabe mencionar que el doctor Héctor Samur fue uno de los pioneros de los estudios sobre Yacuría allá en Nauca, en El Salvador. Falleció cuando empezamos nosotros
esta tarea. Entonces el doctor Luis Alvarenga, también docente de la UCA, se llevó a la tarea de transcribir un texto del doctor Samur para prepararlo para la edición. Es un texto muy particular, publicado previamente, una primera parte en Estudios Centroamericanos, una de las revistas de la Universidad Centroamericana, Simeón Cañas, después ampliado por el mismo doctor Samur, y que nos presenta un panorama general desde lo que el doctor Samur considera el proyecto filosófico de Ignacio Ellacuría. Cabe mencionar que por muchos años la tesis doctoral de don Héctor fue el principal texto de estudio. Es un pilar donde todos los que hemos trabajado Ellacuría nos hemos inventado para a partir de ahí dar nuestras propias reflexiones. Por eso la importancia de ese texto como manera de homenaje a uno de los pioneros en esta área. Posteriormente, este servidor presenta el tema la historia, la verdad y la praxis. Tres categorías que consideramos que son muy importantes porque reúnen dos elementos, reúne los fundamentos metafísicos del pensamiento de Yacuría, los cuales se anclan en Javier Zubiri, los cuales creemos que son de vital importancia para conocer el pensamiento de este autor, pero que también, verdad, historia y praxis permiten conocer el pensamiento maduro de Yacuría. Entonces, es un texto que une los dos elementos, los fundamentos, pero también su diálogo con su filosofía actual. Posteriormente, Marcela Brito, directora del doctorado en filosofía latinoamericana de la UCA, en esta misma sección, trabaja el objeto de la filosofía. Ahí vamos a encontrar un estudio muy interesante en torno a la principal categoría de Ignacio Ellacuría, que es la realidad histórica. Muchos de los textos sobre la realidad histórica publicados últimamente tratan este tema, pero cuando no abordan los fundamentos subirianos, adolecen tal vez de cierto rigor o tal vez algunas de las tesis de Ellacuría no son bien comprendidas o comprendidas plenamente. La doctora Brito tiene el mérito de que relaciona de manera muy ardua tanto los textos de Zubiri como su utilización. La segunda sección, que está abordada acá a la teoría crítica, es una sección muy interesante porque los dos artículos que tenemos ahí permiten poner a Ellacuría a dialogar con un elemento muy importante y de gran validez de nuestra filosofía contemporánea, como es la teoría crítica. Tenemos dos aportes, el del doctor Luis Alvarenga, profesor catedrático de la UCA, allá en El Salvador, en el que trabaja mucho el tema de la historización de los conceptos y el aporte que esta disciplina le puede ofrecer a la teoría crítica. También tenemos un texto del doctor Ángel Centeno, también profesor de la UCA, coordinador de la licenciatura en filosofía, y el doctor Centeno aborda un problema muy importante y sumamente interesante, porque él se pregunta y se cuestiona en este texto, que lo había trabajado previamente también una de sus secciones en el Congreso Latinoamericano, en el último coloquio internacional sobre Yacuría, donde el doctor Centeno dice, bueno, hay un aporte a la crítica, pero ¿cómo puede dialogarse? ¿O cómo puede decirse que el pensamiento de Yacuría aporta a la teoría crítica si su sustrato es una metafísica? Y todos conocemos los elementos que arrastra la metafísica tradicional. El doctor Centeno da en el punto al decir, sí, es una metafísica la de Yacuría, pero es una metafísica diferente, no es una metafísica con un sustrato de realidad estable, sino que una metafísica que es dinámica y organizada de manera estructural. Este texto nos puede ayudar a entender y comprender cómo Ellacuría no se queda en una visión tradicional de metafísica, sino que es una visión dinámica y estructural que va a permitir dialogar con otras corrientes, como en este caso la teoría crítica. La tercera sección está dedicada al tema del humanismo y la antropología. En Ignacio de Ellacuría vamos a encontrar varios artículos. Uno del doctor Francisco Octavio López, que nos acompaña acá, nuestro compañero Octavio. Un texto en el que el autor dialoga de una manera muy propositiva, pone a dialogar a Ellacuría con otros autores, especialmente con Yamandú Acosta. Entonces, el resultado de la investigación es muy rico, porque no es una repetición de las tesis de Ellacuría, sino un diálogo muy enriquecedor. Tenemos también el texto de la doctora Adriana María Arpini. La doctora Arpini es argentina y de igual manera trabaja algunos de los temas de la realidad histórica, pero siempre una perspectiva humanista, desarrollando el humanismo que podemos ver en Ignacio de Ellacuría. También en esa misma sección, el doctor Martínez, que nos acompaña acá y que fungió como editor, presenta la dimensión antropológica
del pensamiento de Ellacuría, pero tomando una categoría, un eje subiriano de gran importancia, que es el elemento biológico. El doctor Martínez desarrolla el elemento biológico para dar a entender cómo la liberación, ¿verdad? Lo que presenta Ellacuría, su noción de liberación es el culmen de un proceso de liberación que tiene un fundamento biológico, de cómo la liberación es algo natural y que va tomando dimensiones nuevas hasta llegar al nivel en el que la expone Ellacuría. Y también el último artículo de esta sección, el doctor Orlando Lima Roche, también de México, dialoga lo que él propone como una justicia anagnética. Ahí es muy interesante porque el tema de la justicia, algunos elementos que Yacuría esbozó, el doctor Lima lo pone en diálogo, también algo como lo que hizo el doctor Octavio, con otros autores contemporáneos latinoamericanos. Entonces nos encontramos con un diálogo muy rico y muy propositivo. La última parte lo que busca es poner a Ellacuría en sintonía con una de las temáticas que en el pensamiento yacuriano fue fundamental, que es el tema de los derechos humanos. Y ahí tenemos el aporte de tres especialistas: Juan Antonio Senén, de la Universidad de Loyola; Alejandro Rosillo, en México, de la Universidad de San Luis de Potosí; y don Roberto Sánchez, también, que nos acompaña por acá. Ahí encontramos un diálogo con esta temática de los derechos humanos. Juan Antonio Senén ve ese horizonte común de los derechos humanos y Alejandro Rosillo desarrolla la crítica a los derechos humanos que desarrolla Ignacio de Ellacuría. Porque Ellacuría decía que sí, que los derechos humanos, la teoría no ha captado lo que realmente son los derechos humanos si estos no están debidamente historizados. Y finalmente, Roberto Sánchez propone un análisis de uno de los textos más ricos de Ellacuría en una de sus últimas etapas, Utopía y Profetismo. Este texto prácticamente es una síntesis del pensamiento maduro de Ellacuría, que el profesor Sánchez desarrolla de una manera académica muy bien realizada. Un texto también que nos puede ayudar mucho a comprender la actualidad del pensamiento yacuriano. Y finalmente, Carmen Bravo y Francisco Zamur, familiares directos de don Héctor, nos presentan un pequeño homenaje que quisimos incluir en el texto a don Héctor Zamur, que como les decíamos al principio, es uno de los pioneros. Lo que finalmente, lo que queríamos hacer, lo que deseamos hacer los editores en la estructura del libro fue que no fueran temas aislados, sino aprovechar las riquezas de cada uno de los investigadores e investigadores y presentar una lectura coherente, contemporánea del pensamiento de este importante autor. Le cedemos la palabra al doctor Mauricio Mengíbar, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, que nos va a hacer un análisis desde su perspectiva de la totalidad del libro. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto y un honor participar de esta actividad de presentación del libro The Liberation Philosophy of Ignacio Ellacuría, Historical Reality, Humanism and Praxis, que ha sido cuidadosamente editado por Luis Arturo Martínez Vázquez, Randall Carrera y Luis Rubén Díaz Cepeda. A ellos, mi agradecimiento por la invitación. Creo que es imperativo anunciar que no soy filósofo y que mi formación es en el área de ciencias sociales, lo que anuncia de antemano los límites y las posibilidades de mi intervención. Así, dada la amabilidad que han tenido y que me han conferido nuestros anfitriones, quisiera señalar que mi propósito de hoy consiste en poner de relieve la importancia del pensamiento de Ellacuría en su contexto de producción a través de los aportes que contiene la publicación que presentamos hoy, para cerrar sugiriendo el gran valor de los aportes del libro para el contexto actual de la producción académica e intelectual. Entonces, dado mi sesgo de historiador, mi punto de ingreso consiste en sostener que una de las razones por las que este libro posee gran relevancia radica en brindar elementos comparativos que para aproximarnos a una comprensión más completa de la historia intelectual y política de El Salvador en los años 70 y 80, enfocándose en los proyectos sociales de cambio que en este contexto se producen, en estas décadas se producen. Entonces, quisiera proponer para la discusión en este espacio una idea que se compone de dos aspectos. El primero es que en la década de 1980 existen dos proyectos que se perfilan claramente con el fin de liberar al pueblo salvadoreño. Uno de ellos se produce a partir de una amplísima confluencia de sectores sociales, entre ellos
políticos de diferentes denominaciones, comunidades eclesiales de base, sectores del clero católico, organizaciones sociales, también personas de otras denominaciones religiosas, estudiantes e intelectuales universitarios. Y se concreta en la conformación y lucha del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que buscaba tomar el poder para impulsar una transformación radical de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales a través de las armas. El segundo proyecto al que me refiero es el impulsado desde la UCA por un grupo de intelectuales jesuitas que tiene en Ignacio Ellacuría a uno de sus intelectuales más lúcidos y quien propone una metafísica como filosofía de primer orden llamada a bajar de la cruz al pueblo crucificado. El segundo componente de esta idea es que, mientras que el proyecto del FMLN, el Frente Farabundo Martí, agotó sus condiciones de realización histórica y su potencial radical debido al pragmatismo político, a las divisiones internas, a la imposibilidad de derrotar al enemigo mediante su instrumento privilegiado, es decir, las armas, y a un contexto adverso, el proyecto intelectual de Ellacuría conserva su potencial radical y de realización histórica en nuevos contextos, para lo cual requiere, por supuesto, un sujeto histórico que abrace esta filosofía de primer orden elaborada por Ellacuría y sobre la cual da cuenta este magnífico libro que presentamos hoy. Para cometer la tarea que aquí les propongo, que más bien va a ser una provocación para conversar, que un propósito que pueda cumplir del todo, quisiera sucumbir a mi vocación de historiador y primero trataré de hacer una apretada síntesis del contexto político salvadoreño de las décadas de 1970 y 80 que irán perfilando estos proyectos de liberación. En segundo lugar, marcaré a muy grandes rasgos el proyecto de liberación llevado a cabo por el FMLN. En tercer lugar, diré un par de cosas sobre la producción intelectual de los años 80 sobre la guerra o sobre este periodo, para finalmente recuperar algunas ideas del proyecto intelectual de Ellacuría recogidas en los agudos análisis propuestos en el libro que nos reúne. Dicho lo anterior, quisiera ahora hacer un recuento de algunos puntos nodales sobre la conflictividad salvadoreña desde finales de la década de 1960, cuando llega Ellacuría, por cierto, a El Salvador, para quedarse, hasta el año de 1989, cuando este es asesinado. No pierdo de vista que es a partir de la primera mitad de los 70 cuando Ellacuría comienza a perfilar su proyecto de madurez, ¿no? Y bueno, entonces el primer punto de esta conflictividad que existe en El Salvador es el carácter estructural de un sistema sostenido a partir de la exclusión social, de la producción de profundas desigualdades, sostenido en el autoritarismo, en la exclusión política, la concentración del poder y la riqueza. Este sistema ha sido delineado desde el siglo XIX con la construcción de un Estado oligárquico que a lo largo del siglo XX fue construido a partir también del papel central de las Fuerzas Armadas en la conducción de los asuntos políticos en la alianza con la burguesía. El segundo aspecto de este contexto histórico es la apertura de una coyuntura que va desde los finales de la década de los 60 al año de 1980, en que se va a cosechar, por así decirlo, las contradicciones propias de la conflictividad y las contradicciones estructurales de una sociedad de larga tradición de violencia, autoritarismo, exclusión social y política que antes anoté. En este sentido, en esta coyuntura, entre los sectores opositores se observa la percepción acerca del agotamiento de los canales políticos para disputar el poder, que puede también observarse en la proscripción de partidos políticos y en el fraude electoral. En lo social, el convencimiento de que los intereses oligárquicos consisten en mantener la desigualdad social y la miseria en las ciudades y en el campo, a fuerza de represión y del control social a cargo de las fuerzas militares y paramilitares. Podría señalarse que es en este periodo que se observa también un agotamiento del sistema de dominación que puede apuntarse en el aumento de la represión en la ciudad y en el campo, en el recurso al fraude, como ya dije, y en los intentos reformistas impulsados por un sector del ejército que al mismo tiempo eran frenados por sectores más reaccionarios del mismo ejército. Eso por una parte. Y por otra parte, puede observarse esta crisis del régimen de dominación en la creciente movilización social que caminó junto a la conformación de organizaciones político-militares de izquierda. Movilización social y guerrillas confluyen en la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y sus organizaciones llamadas de masas, según la terminología de época.
Estas darán impulso a una guerra en contra de la alianza entre las Fuerzas Armadas y los grupos oligárquicos y burgueses, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, que como bien sabemos abarca el periodo de 1981 a 1992. Quisiera enfatizar en las profundas contradicciones de este periodo, en una escalada de la violencia llevada a cabo por los organismos paramilitares que iban de la mano de las Fuerzas Armadas y de los demás organismos represivos del Estado. Secuestro, tortura, sexual y no sexual, desaparición y asesinatos de dirigentes sociales, miembros de la Iglesia, de las comunidades eclesiales de base y de la oposición en general fueron parte del desarrollo de un terrorismo de Estado que será confrontado por un poderoso movimiento guerrillero. Frente a este panorama, ¿cuál es la propuesta de liberación que plantea el FMLN, la organización que hegemonizó la lucha social durante la guerra civil que corre desde finales del 80 a la firma de los acuerdos de paz de 1992? Sobre este proyecto quisiera señalar en primer término que la conformación del FMLN fue anunciada el 10 de octubre de 1980 por el Partido Comunista, las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Con posterioridad se sumarán otras dos organizaciones político-militares. En los comunicados de septiembre y octubre de 1980, estas tres primeras fuerzas declararon su derrotero político, que consistía en emprender una batalla decisiva por la liberación definitiva del pueblo, derrotando política y militarmente al gobierno enemigo. Subyacen las declaraciones anotadas que la lucha de liberación estaba orientada en contra de la estructura de dominación, de las cuales la oligarquía y el ejército, con el apoyo del imperialismo, eran el sostén. Pero más interesante en términos de las propuestas de cambio resulta la plataforma de gobierno, programática de gobierno democrático revolucionario, suscrita por las organizaciones de masas vinculadas a estas organizaciones políticas militares y que fue firmada el 23 de febrero de 1980. En ellas se proponían, comillas, cambios estructurales que llevaría a cabo un gobierno democrático revolucionario, tales como una amplia nacionalización de sectores clave de la economía, la expropiación de empresas monopólicas en la industria, el comercio y los servicios, el impulso de una profunda reforma agraria y de una reforma urbana de los inmuebles, la transformación del sistema tributario, el impulso de mecanismos de ayuda crediticia, fomento económico y técnico para la pequeña y mediana empresa privada en todas las ramas de la economía del país, la planificación de la economía social, de la economía nacional, y en lo social se crearían fuentes de trabajo suficientes, se impulsaría una política salarial justa, la regulación de los salarios, de acuerdo de costo de vida, control de los precios de artículos de primera necesidad, provisión de la seguridad social, educación, salud, cultura, etcétera. Se trata de un programa con una economía planificada entonces y controlada por el Estado, que aspiraba a eliminar a la gran burguesía, que daba cabida al campesinado y a la pequeña y mediana empresa privada, que regulaba el costo de la vida y los salarios y que socializaba la educación, la salud, la seguridad social y la cultura. Es importante entender cuál es, a inicios de los 80, el sujeto revolucionario desde la perspectiva de estas organizaciones. Ellas indican que, comillas, esta revolución es popular, democrática, antioligárquica y busca conquistar la efectiva y verdadera independencia nacional, cierro comillas. La revolución sería, comillas, el fruto de la lucha de todo el pueblo, es decir, de los obreros, de los campesinos, de las capas medias en general, de todos los sectores y personas honestamente democráticas y patriotas, cierro comillas. Hacen, sin embargo, una distinción entre fuerzas revolucionarias y fuerzas democráticas, civiles y militares, religiosas y laicas. Estas últimas serían acogidas y claramente conducidas por las primeras, es decir, por las fuerzas revolucionarias. Juntas constituían, comillas, los dos grandes torrentes engendrados por la lucha del pueblo salvadoreño, cierro comillas. Estas son las posiciones de enero de 1980. Sin embargo, en diciembre del mismo año, la nueva Dirección Revolucionaria Unificada, con todas sus organizaciones políticos militares, emitió un nuevo comunicado en el que se detecta una variación en el lenguaje cuando se señala que este gobierno democrático revolucionario apoyará a todos aquellos empresarios privados que impulsen el desarrollo económico aplicando su programa. Esto no es un hecho menor, pues podría leerse como la acogida de sectores burgueses, al menos discursivamente, a pocas semanas de lo que se dio a llamar la ofensiva final. La ofensiva final u ofensiva general es el segundo elemento que quisiera poner de relieve en la estrategia político-militar del FMLN, en tanto dará formalmente inicio a la Guerra Civil salvadoreña. Esta ofensiva se desarrolló a partir del 10 de enero de 1981,
sin lograr la insurrección de amplios sectores de la población civil ni del ejército que era esperada. Tampoco la derrota del ejército, por supuesto. Como parte de la respuesta, el ejército salvadoreño rápidamente montó una contraofensiva que causó una nueva oleada de masacres de la población que aún habitaba en las zonas de repliegue guerrillero. Bien es sabido que como la ofensiva no tuvo este resultado esperado, eh, el FMLN tuvo que, o más bien al interior del FMLN surgen una estrategia política bifurcada. Y este es el tercer elemento que me interesa resaltar. Por un lado, un importante sector de las FPL, una de estas organizaciones del FMLN, de las manos del comandante Marcial, buscaba imponer la guerra popular prolongada que consistía en sostener la vía armada hasta lograr la victoria final con el derrocamiento del régimen. Por otro lado, otra parte de esta misma organización, de la mano de la comandante Ana María, junto con las otras 4 organizaciones político-militares, plantearon el uso de la guerra como mecanismo para forzar la negociación con el régimen. Según algunos, ya en el año de 1982 se impulsó un acuerdo de combinar la lucha armada y la negociación con el gobierno que el comandante Marcial aceptó, posiblemente por presión de Fidel Castro, y eso llevó a la apertura de un nuevo escenario para el fin del conflicto, a saber, la negociación y el poder compartido sin que se descartara el triunfo por la vía armada. Se trataría de un doble escenario que fue ganando fuerza al interior de las FPL y que desembocó en el conflicto interno de esa organización del FMLN. En este contexto es que se suceden los asesinatos de los 2 primeros responsables de la organización, el comandante Ana María, profesora de la tesis de la guerra de negociación, y el comandante Marcial a inicios del 83, defensor de la tesis de la guerra popular prolongada. En los comunicados oficiales el viraje del FMLN en pleno hacia un posible escenario en que la negociación sin revolución tuviera cabida, puede detectarse en junio de 1983, a menos de 2 meses de la desaparición del comandante Marcial y de la comandante Ana María de la escena política. Este viraje se observa en la propuesta de 5 puntos del FMLN-FDR para una solución política del conflicto bélico en El Salvador, y en la plataforma de gobierno de amplia participación firmada 31 de agosto de 1984 por las organizaciones guerrilleras, que puede interpretarse como la expresión programática de los cambios políticos e ideológicos ocurridos al interior de la organización guerrillera. Si bien el gobierno de amplia participación que ellos proponían estaba llamado a eliminar el régimen oligárquico, la plataforma acepta una sociedad en la que la existencia de la propiedad privada y de la inversión extranjera no se pongan al interés social. En este giro discursivo, burguesía y oligarquía parecen estar separadas y la existencia de la primera no riñe, es decir, de la burguesía, no riñe con el interés social. Aún más, al señalar los sectores sociales que tendrán representación en el gobierno de amplia participación, ya no se menciona el término burguesía y ahora ocupan en su lugar los sectores empresariales. De igual manera, el concepto de imperialismo norteamericano es desplazado y en este gobierno de amplia participación únicamente se encuentra la inversión extranjera y las relaciones del gobierno de El Salvador con los Estados Unidos. Una nueva discursividad política que tiende a desaparecer las contradicciones clasistas ha comenzado a emerger en las fuerzas que una vez fueran revolucionarias. Ciertamente, la política exterior del gobierno norteamericano durante la década del 80 estuvo orientada más hacia la guerra, por lo que este guiño de desradicalización del FMLN no pareciera haber tenido receptividad en la administración de Ronald Reagan. El último momento que me interesa referir se abre en 1989 con el planteamiento y ejecución de la ofensiva hasta el tope, una ofensiva general que la Comandancia General del FMLN había comenzado a pensar desde 1985 y que finalmente fue llevada a cabo el 11 de noviembre de 1989, cuando unos días antes una revuelta social marca simbólicamente la caída del muro de Berlín y de la Guerra Fría. Así, en esta ofensiva el FMLN se juega a 2 cartas, la toma de poder o la negociación. El poder de fuego del frente y el empleo de fuerzas que se mueven en la ofensiva es un punto clave que junto con otros factores coadyuvan en la negociación. Una burguesía con intereses más diversificados a la que le sirve más negociar, un ejército que si bien había
actuado en función de sus propios intereses, depende altamente del apoyo norteamericano para sostener la guerra, y unos Estados Unidos que ya no están interesados en continuar dicha guerra, sino en impulsar la negociación y promover otro tipo de regímenes. Entre 1990 y 92, debe recordarse, se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que redefine las apuestas norteamericanas. Con este panorama, los acuerdos de paz tendrán lugar en El Salvador en 1992. Ahora bien, como es sabido, en la década de 1980, una parte importante de la producción intelectual de El Salvador está dedicada a las contradicciones políticas, económicas y sociales de este momento histórico, así como al mapeo de sus orígenes. En palabras de Alberto Martín Álvarez, hubo una verdadera explosión de literatura sobre el conflicto armado que trata fundamentalmente de explicar las razones sobre el mismo, explicar el papel jugado por los distintos actores sociales y políticos. Se produjo una gran cantidad de literatura militante o con el propósito de generar solidaridad y a su vez también se generó una muy apreciable cantidad de literatura académica. En esta última línea, continúa Martín Álvarez, se encuentra la obra de autores que simpatizaban de alguna manera con el movimiento revolucionario o con la lucha del pueblo salvadoreño. Muchos de estos trabajos están construidos en mayor o menor medida sobre la base del marxismo, entre ellos el análisis de las estructuras económicas salvadoreñas, los patrones de distribución de la tierra y otra serie de elementos. También, por supuesto, hay una corriente muy importante vinculada, digamos, a explicar la participación y el rol de la teología de la liberación. Algunos han señalado que este tipo de trabajos han sido más abundantes que incluso aquella producción de origen marxista. Em, Quisiera agregar que, a juicio de Rafael Guidos Béjar, sociólogo y antiguo militante del FMLN, durante esta época, la teología de la liberación es la que predomina frente al marxismo, como decía. Y esto se acentuará, a mi propio criterio, cuando en las FPL se produce este quiebre que he señalado en 1983 con la muerte de Marcial, lo cual lleva a la expulsión y a la salida de una parte del referente del pensamiento marxista dentro del FMLN. Es decir, a mi juicio, y eso es una hipótesis a comprobar, hay una mayor desradicalización del movimiento guerrillero. Estoy entre filósofos y filósofas que además son especialistas en el pensamiento de Yacuría y ya he indicado que no soy ni una cosa ni otra, pero quisiera recurrir a algunas ideas del libro que de manera magistral señalan el carácter radical del pensamiento de Yacuría. En esta dirección, me parece que Marcela Brito de Boter, en el capítulo 3 del libro que nos reúne hoy, realiza una excelente síntesis del proyecto de Yacuría que permite contrastar la línea antes delineada sobre el devenir del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, si uno lo compara con el proyecto de Yacuría. Así pues, señala Brito en su capítulo, y abro comillas, la prioridad de la liberación no significa automáticamente que Yacuría pretendiera producir una filosofía o una teología de la liberación, sino una nueva filosofía de primer orden, es decir, una metafísica, que tiene su núcleo en la realidad histórica y, por lo tanto, tiene el problema de la liberación como uno de sus principales focos. Para Yacuría, la liberación es política, económica, civilizatoria y, por lo tanto, integral. Una renovación completa de la cosmovisión, los valores civilizatorios y las relaciones de la naturaleza, perdón, con la naturaleza y la humanidad. Además, nuevos modelos políticos y económicos provienen del propio sujeto de la liberación, las mayorías populares también llamadas el pueblo crucificado. Cierro comillas de esta traducción que es libre. A mi juicio, siguiendo a esta misma autora, la perspectiva de la liberación, a juicio de esta misma autora, la perspectiva de la liberación de Yacuría es aún más radical que el marxismo por esta concepción de metafísica, pues ella tiene en su centro el dinamismo de la historia. Liberación, nos dice Brito, significa transformación de la realidad como un todo y su elevación a un orden completamente renovado, una disrupción del orden real del mundo. Como plantea Randall Carrera en su capítulo de este libro, la noción de praxis propuesta por Ellacuría, comillas, hace referencia directa a la actividad humana, pero no cualquiera,
solo aquella que crea capacidades a través de la apropiación de las posibilidades en el curso dinámico de la historia. Es una praxis identificada con el proceso histórico, con la totalidad del proceso social en la medida en que la praxis transforma la realidad tanto natural como histórica. En este sentido, retomando lo expuesto por Sambur en el capítulo 1, la praxis histórica es una realidad unitaria y compleja que tiene lugar en lo personal, lo cultural, lo religioso, lo económico, lo político, lo local, lo nacional, lo internacional. Y en cada nuevo momento la filosofía estaría llamada a formular de manera creativa categorías apropiadas que desarrollen nuevas aproximaciones teóricas destinadas al análisis crítico y a la interpretación de la transformación misma de la realidad, y relanzar una praxis histórica de la liberación en la forma de un soporte teórico justificador de dicha praxis y de los sujetos que lo promueven. Es decir, el dinamismo de la historia imprime una dinámica al sistema mismo de pensamiento y a la praxis histórica, exigiendo una y otra vez a elevar lo concreto de la realidad histórica a categorías de explicación, de transformación, en las que la liberación del pueblo crucificado es asunto central. Esta es una tarea que, según he tratado de sostener, sale del horizonte del proyecto propuesto por el FMLN conforme avanzaron los años 80. Uno que ya no podía identificarse con el marxismo, me atrevería a proponer como hipótesis uno que abraza el pragmatismo dentro de las posibilidades y limitaciones del contexto y del propio pensamiento y categorías de análisis que el FMLN tenía a su disposición. La praxis es un proceso tanto intelectual como práctico, mediante el cual la liberación es positivamente ejecutada, nos indica Luis Arturo Martínez Vázquez en su capítulo. Así, la praxis busca cambiar la direccionalidad de la historia conocida, colocando un proceso utópico en el que las mayorías populares adquieren la liberación como sus protagonistas. Es un proceso que tiene a la política como un momento relevante, pero también a la universidad como un actor decisivo, lo cual nos interpela. Quisiera cerrar retomando la idea que al inicio puse sobre la mesa. El año de 1989 marca, con la ofensiva del Farabundo Martí, un cierre ya anunciado desde 1982, y este es el fracaso de la radicalidad del proceso de cambio estructural que la izquierda comenzó a perfilar en esta historia reciente, con más claridad desde los años 70 y que definió con mayor claridad a inicio de 1980. La ofensiva del 89 es la máxima expresión del abrazo del pragmatismo. 1989 también marcó un golpe al proyecto de pensar la liberación del pueblo salvadoreño, pero como lo muestra el libro, no es una derrota, en tanto el proyecto de construcción y reconstrucción de una metafísica de la realidad no ha sido abandonado, como da muestra este libro que hoy presentamos y que nos brinda esperanza en un contexto en el que los proyectos de liberación, de pensar una historia cargada de sentido filosófico radical, no predomina aún en la agenda política. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso, si les parece, a ya sea en el virtual o y en el comentarios. No sé si alguien en la sala virtual tiene una pregunta o un comentario. Luis Rubén, que tal vez podemos darle tal vez la palabra un momento a Orlando y a Octavio, que están por acá, que también son autores del libro. Se nos pueden presentar brevemente algún comentario sobre su participación en todo el proceso. No, les queríamos hacer un poquito breves, nos quedan 10 minutos de tiempo. Octavio, empezamos contigo, te seguimos la palabra. ¿Escuchas, Octavio? Perdón, no te escuché bien. ¿Quién empieza? ¿Orlando o un servidor? Si te parece tú, Octavio, un par de minutos. Bueno, pues yo encantado que en esta
pues el día de hoy, que hasta apenas unos minutos antes de que iniciara esta presentación, pues Arturo me invitase, ¿no? Pues para escucharles, para estar aquí un momento, pues ahora sí que como decimos en México, me agarran en curva. No he tenido la oportunidad de leer el texto, todavía no me ha llegado, sin embargo, pues bueno, a varias de las personas, creo que la mayoría de quienes escribimos, pues he tenido la oportunidad de leerles, de escucharles, de compartir, ¿no? Que además es un gusto, pues de igual reencontrarme con Randall, con Luis Arturo, contigo, Luis, y también con Orlando, ¿no? Eh, Bien, pues este texto, el breve texto que yo comparto, de alguna manera viene de una inquietud que tengo desde la tesis de maestría, ¿no? En cuanto al tema del sujeto. Si bien desde las ciencias sociales y desde las humanidades, la filosofía en concreto, pues hay muchas perspectivas que pueden abordar el tema del sujeto, de la subjetividad, no es un tema ajeno. Sin embargo, en Ellacuría encontré o identifiqué elementos interesantes, ¿no? Para un abordaje triple, ¿no? Este, Mientras que, por ejemplo, otro autor, o también crítico centroamericano, Franz Hinkelhammer, propone que frente al sujeto está o estaría, cuando este es dominado, la condición de actor. Creo que Ellacuría presenta un esquema mucho más completo, mucho más complejo, ¿no? En el que más bien son tres elementos o tres caracteres los que integran la condición del sujeto. El agente, que tiene que ver con las cuestiones biológicas, en su amplio sentido, la cuestión del autor, que tiene que ver con la posibilidad de optar por las condiciones o por las mismas opciones que se presentan en cierto contexto determinado, y además la condición de actor, en el que, pues, aludiendo quizás un tanto a una cuestión de obra de teatro, pues bueno, donde la propia persona o el conjunto de personas actúan determinados por el venir histórico y las condiciones objetivadas, ¿no? En ese sentido, pues cabría un riesgo ok, hay un riesgo de absolutizar alguno de ellos, de alguno de estos elementos, ¿no? Sin embargo, para que emerja un sujeto de la historia, un sujeto histórico, pues más bien lo que se requiere es que logren integrarse de una manera, eh, por así decirlo, de algún modo armónica, estos tres elementos, que se reconozcan las necesidades fisiológicas del propio agente, se reconozca también que hay un proceso histórico que genera ciertas estructuras en las que los propios sujetos están delimitados y condicionados, pero al mismo tiempo no están cerradas las opciones. Siempre en su condición de autor, los sujetos individuales y sobre todo los colectivos tienen la posibilidad de irrumpir en la historia y modificarla hacia otra dirección, ¿no? Digo, a grandes rasgos, esto es uno de los puntos que manejo en mi breve texto, y que espero que para quienes lo lean, pues les sea de su interés. Y reitero el agradecimiento a quienes me invitaron, ¿no? Tanto a participar como a acompañarles en esta presentación. Amigo, entonces, ahora vamos hablando. Les pedimos, por favor, no, las participaciones serían breves, ya estamos un poquito sobre el tiempo. Fernando, te escuchamos. Bien, espero que me escuche bien por ahí. Muchísimas gracias a todos, gracias también a Randall, a Luis Arturo, que también me invitó para estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, en los pocos minutos que tengo, que les agradezco, pues simplemente quisiera comentar primeramente que ha sido un gran honor colaborar con todos ustedes en esta obra, que como bien lo mencionan, tiene una significación importante porque se publica además en el mundo anglófono, sobre un filósofo español, filósofo y teólogo español que radicó en El Salvador. No es un dato menor. Y bueno, precisamente en ese horizonte, como ya lo anticipó el profesor Mauricio Mengíbar en su breve exposición sobre el contexto de la situación salvadoreña, bueno, mi reflexión es de corte más bien filosófico, digamos, antropológico-política, en torno al problema de la justicia y su relación desde la vertiente de una filosofía de la memoria. En este sentido, uno de los grandes temas que planteo es
por qué pensar la justicia desde la memoria, y ahí entramos justamente en una relación, en un diálogo en torno a la temporalidad misma, sobre cómo se considera la justicia, ya no solamente en torno a criterios meramente normativos o formales, sino también a criterios históricos. Y en este sentido, nociones yacurianas como las de ideología, como las de sujeto, son fundamentales para entender esta noción de justicia anamnética de la historia. Desde luego lo pongo en consideración y con relación a otros autores, por ejemplo, de habla española, pero que finalmente nos llevan al mismo horizonte de establecer un diálogo interdisciplinario desde la filosofía y la religión en torno al problema de la memoria y de la justicia, que es desde la perspectiva yacuriana un tema crucial para nuestros pueblos de nuestra América. Y bueno, sin más por el momento, no me queda más que agradecerles a todos ustedes y nuevamente es un gusto estar aquí hoy con todos. Muchísimas gracias. Gracias, es un gusto saludarles y conocerles. Realmente agradecer a Luis y a todos los creadores y colaboradores de alguna forma conocido y preocupado en un ambiente tan importante, en mi caso, como el utopismo y el pragmatismo, efectivamente se señalaba. Mi idea era, espero haberlo logrado, de alguna forma, ubicar el Acuría dentro de la larga tradición del utopismo americano, pero también dentro de una tendencia estilística como es el profetismo, aunque en él, obviamente, de muchas raíces de índole cristiano. Sin embargo, el estilo dentro del profetismo lo encontramos desde Ortega. Ya José Gaos hacía un estudio muy destacado del profetismo orteguiano. Entonces, un poquito el ensayo fue entrecruzar la visión utopista, esta forma que tiene y que tuvo la comunidad de poder vincular hacia la nueva posibilidad de un cristianismo comunitario, de una reivindicación de los derechos humanos. Bueno, pues ahí están los artículos, ahí está la colaboración. Espero no haberles defraudado a los coordinadores, a Luis, por la invitación. Y nada más tengo dos cosas importantes que me parecen a mí crucial. Hay una universidad jesuita en nuestro país, ustedes han de conocer, el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara. El departamento de estudios, el área jurídica de la universidad lleva el nombre de Ignacio de la Curia. Entonces, la intención es que muy poca gente sabe, ahí mismo, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, quién es Ignacio de la Curia. Entonces, mi propósito, mi compromiso con ustedes es poder replicar esta presentación con la gente del ITESO de Guadalajara, que seguramente estarán muy interesados también la Universidad de la Iberoamericana, Ibero de la Ciudad de México. Entonces vamos a hacer las gestiones con Luis para ver si es posible volver a hacer una nueva presentación del libro y sobre todo que la Universidad de Guadalajara del ITESO, que hay una universidad del ITESO, pueda adquirir el volumen y pueda de alguna manera incitar al estudio del pensamiento, la filosofía y la teología de Ignacio de la Curia. Entonces se va a hacer una promesa, un compromiso que hago aquí con ustedes para lo mediano plazo poder fijar una fecha y hacer una presentación allá en Guadalajara. Y por otro lado, en los próximos días del próximo mes de mayo, se va a estar en la organización de un evento dedicado precisamente al utopismo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, bueno, también ahí es un nuevo foro, yo voy a poder asistir y voy a exponer de alguna manera el texto que está en el libro, precisamente para difundir y entrar dentro de estas discusiones tan interesantes. Así que la lectura del libro pues apenas comienza. Es un placer conocerles. Muchas gracias. Gusto.
Banda, buscan un último comentario. Solamente agradecer a ustedes igualmente la disposición y la atención a esta presentación del libro y esperamos que genere alguna reacción y alguna lectura por parte de ustedes y así como su consideración. Muchas gracias a todas y a todos y buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y también al equipo editor que hizo una gran labor en este proceso. Y a Mauricio que nos acompañó con su excelente análisis. Muchas gracias.